Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Estudio Humanitatis Radio. También a quienes nos escuchan a través de seno.fm, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de su programa Estudio Humanitatis Radio, programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Pues de entrada agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página de Facebook, a quienes han compartido nuestros contenidos. Muchísimas gracias también a las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde subimos los videos que grabamos a través de Facebook. La calidad del audio no es como la más óptima y porque no se graban y transmiten directamente en YouTube, pero es una calidad muy aceptable. Muchas gracias y les recordamos también que Seno Radio es una aplicación que pueden descargar desde Play Store o Apple Store para que puedan seguirnos en nuestras transmisiones en vivo a través de Seno FM Radio. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la emisión de Estudio Radio. Recordarles que invitarlos a que descarguen la aplicación. Ya tenemos a bastantes usuarios para las 2 semanas que tenemos visitando esta plataforma. Pues bueno, sigan descargando la aplicación y escuchándonos por ahí, porque además, según las pruebas que hemos hecho, tiene una muy buena calidad. Sí, Velocidad de transmisión. Ahí es una buena alternativa para utilizar no solo usuarios de Facebook o que no nos ven por ahí. bien. ¿Qué tenemos para el profesor en el evento? Pues primero, agradecemos a Alma Centro Cultural por dejarnos transmitir desde sus instalaciones, un lugar con un café muy rico para que vengan a disfrutar. También ofrecen talleres culturales para que se acerquen aquí. Está en calle Vidrio, casi esquina con Chapultepec. Y pues hoy tenemos un programa muy especial con un invitado a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, se lo presentaremos más adelante. Y tenemos 2 eventos culturales para esta semana. ¿Cuál es el primer evento? Damos el concierto con José Luis Castillo y otros directores invitados de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Dará varios conciertos en el Teatro de Degollado para presentar los distintos programas de su última temporada, incluyendo música de Mozart, Brahms, Schumann y más. Estas se darán el día 27 y 30 de noviembre, que son jueves y son a las 8:30 horas y domingo a las 12:30 horas. Esto es en el Teatro Degollado. Los boletos, como ya saben, es en taquilla, es en un costado de parte de la calle Hidalgo. Y recordar pues que como están los trabajos de reparación, de restauración del centro histórico, hay que ingresar por la parte de café. Ahí está el ingreso, no se pierdan ahí. Sí, tenemos también la presentación del Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, que presentará su gala Feria de las Rosas, un viaje por 5 diferentes épocas del romance estilo Jalisco, donde el amor se baila, se canta y se zapatea. Una puesta en escena con la participación de más de 80 artistas, música en vivo. Esto será el día 29 de noviembre a las 20 horas en el Conjunto Santander. Pues ahí los boletos los pueden conseguir en taquilla, pero también en la misma página del Conjunto Santander. Y en nuestro, recordando a quién tenemos, Alejandro. Hoy, a propósito de los invitados, recordamos a Jorge Francisco y Isidoro Luis Borges, por conocido como Jorge Luis Borges, gran Borges. Él nace el 24 de agosto de 1895 y muere el 14 de julio de 1986. Él nace, ya sabrán, muchos sabrán, nace en Buenos Aires, escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en español como para la literatura universal. Sus 2 libros más conocidos, Ficciones y El Aler, publicados en la década de 1940, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y las mitologías europeas. Los argumentos exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica,
al género fantástico y al postestructuralismo, e influyeron profundamente en el realismo mágico de la literatura latinoamericana durante el siglo XX. Y pues bueno, es además una figura importante a nivel de fuentes de ficción sobre todo. Una figura icónica de la literatura, no solamente latinoamericana, sino ya a nivel global. Ahí está la biografía de Borges. Y a propósito del tema de ficción, metaficción y ahora un tema muy interesante sobre el verso extendido en los transmedia, pues tenemos la presencia de Omega Lindo. Él es miembro fundador de la Asociación de Literaturas Especializadas, doctor en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en calidad de candidato. Es autor de libros para la enseñanza de la lengua y la literatura, docente en la UDG y en el TESE, promotor de lectura, difusor cultural del podcast Las Nueve Noches y del programa de radio de Letras y Bibliotecas, que nos platicará un poco al final de qué van con estos programas, y transmite en Radio y TESE. Es autor de varios libros, por ejemplo, Épica, Misterios de lo aún no escrito, y Colección privada de la Condesa Darling Heights y N, publicados este último recientemente en el 2025 de este año, está calentito. Capaz y luego en otra cita que nos presentamos este libro aquí en el programa. Encantado. Muchas gracias a todas las personas que están aquí en la transmisión, pues gracias a ustedes dos, justamente al programa, por pues, aceptarme aquí con todos sus radioescuchas. Fue un gusto recibirlo, y también les comentamos a todas las personas que nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook que pueden dejar sus comentarios, preguntas, saludos a nuestro invitado a través del chat en vivo. Y si están siguiendo este video en otras páginas donde se está replicando, por favor pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios, porque a veces dejan comentarios en las otras páginas y pues no los podemos ver hasta que ya es demasiado tarde. Entonces pueden dejar sus preguntas y comentarios a nuestro invitado y él seguramente las responderá con mucho gusto. Para platicar de este tema, el papel activo del lector en proyectos transmedia y metaficcionales, hemos visto en los últimos años pues que se detonan distintas tecnologías que han permitido el acceso a distintas formas de creación cultural, en particular por relato, narrativa, pero de entrada, ¿cómo ha facilitado precisamente esta explosión de plataformas, el acercamiento del público en general a esto que llamamos narrativa o relatos? ¿Y qué es esto de lo transmedia? Es muy fácil de explicar la idea de lo transmediático. Lo transmediático es justamente de trascender, trasciende un medio. Transmedia, pensemos, las palabras generalmente nos vienen desde el inglés, y pues para ellos justamente ellos sí usan el plural de medios y el media, ¿no? Transmedia es que trasciende los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? Este libro que está publicado va a tener una continuidad, no digo una segunda parte, sino en esta historia que ya creamos, vamos a encontrar algo en una serie, algo en una película, algo en un cómic, algo en un podcast, algo así. Eso es lo transmediático, muy diferente de las adaptaciones, muy diferente de lo que pueden ser también otro concepto muy curioso que es el de remediación, así, remediation de media, solamente de un medio lo pasamos a otro. Pero en este caso, lo transmediático existe una historia enorme, pero yo te la voy a ir dando en pedacitos en diferentes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene, como ya lo mencionó, la idea de que son un universo expandido y que necesitamos conocer las historias de diferentes ámbitos. Eso es lo transmediático, más o menos, así como muy grosso modo. Ahora, este término tiene un origen, es decir, alguien lo propuso para narrar con este fenómeno que nos acaba de describir. Hay un autor que se le puede atribuir, bueno, le vamos a llamar transmedia a este fenómeno no de adaptación de una narración de un medio a otro, sino
a esta especie como de vinculación con distintas plataformas mediáticas. ¿Hay un autor en particular? El problema es como con el descubrimiento el flojisto, el calor y todo lo demás, que tres personas dicen tiempo. Y en este caso, en términos de transmedia, justamente surge, pues, sabemos bien, para ponerle nombre a, utilizamos etimologías grecolatinas, usualmente, prefijos, sufijos, y de ahí es que, por ejemplo, lo de meta, el metaverso, el metauniverso, lo que se quiera, todo esto viene ya estando sobre los diferentes ángulos. Un inventor de los transmedia, de lo que es el concepto de transmedia, por desgracia, no existe así el 100%. Por ejemplo, el de remediation, el de remediación, fue el nombre justamente del autor, pero de ese sí existe alguien que... Pero la idea de trascender de un medio a otro ya estaba como, vamos a llamar la metaficción el Quijote, que no dice nada metaficción, pero ya existía desde mucho antes. O sea, tienes tu novela, tienes en este periódico una parte de la explicación extra de este personaje. Y esto estoy hablando del siglo XIX y esas cosas. ¿Verdad? Realmente el concepto ya existía, pero para nombrarlo y todo lo demás, la sociedad ha empezado a llamarla así. Hay varios autores, tal vez ahorita no tengo muy frescos los nombres justamente para decirte en particular, pero sí se puede encontrar mucha información y porque lo transmediático está sonando demasiado. Porque si hay demasiadas referencias, demasiadas personas y artistas que tratan de innovar un poquito en este mundo que ya todo se pintó, ya todo ya todo se canta, ya todo se baila, hay que innovar. Y por lo tanto, se trata de innovar desde esas. Interesante, y sobre todo porque se nos abre entonces un universo de cosas para poder tratar pues, de acercarnos a estas producciones que luego vamos a platicar un poco acerca de lo literario, precisamente en esas plataformas. Alejandro. Bueno, muy interesante el tema, recordar, estamos hablando con Omega Galindo, estamos hablando sobre el tema, el papel activo del lector en proyectos transmedia y metaficcionales. Ahí me gustaría centrarme en una parte que nos comentaba, esta cuestión de los soportes. Cuando alguien, algún escritor, algún productor, plasma su obra en un soporte, llámese escritura, llámese multimedia, etcétera. ¿Cómo es que comenzó a surgir esta idea de transmedia, de llevar el universo, como ya estamos partido de una obra, del argumento de una obra, a diferentes medios, pero que cada uno complemente el soporte principal, digamos. Y después seguramente tendrán ya su propia línea independiente, vaya. ¿Cómo es que van surgiendo? Porque a mí me sonaba en algún coloquio, lo vimos charlando y yo, de camino a esta charla, que había escuchado de una forma bastante crítica esta idea de que de repente estas formas de llevar continuaciones de una obra, de una argumentación, de una obra a otros soportes, de repente parecía que lo hacían más en el sentido del consumo, es decir, hacerte que consumieras. Si querías saber más sobre mi obra, entonces los datos que no están esencialmente en la obra principal, digamos, en el soporte principal, van a estar en esta parte, pero esa parte cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo va surgiendo y cómo separarlo quizás de lo más comercial a lo más, digamos, intencional? En este mundo globalizado, colonialista, en todos los demás términos que nos ayuda justamente los estudios culturales, creo que no podemos separar el capitalismo de estos proyectos. ¿Por qué? Porque lo que dices, tratamos de consumir algo, pero eso sí, podemos salvar un poquito la idea, así tan triste como decir es capitalismo, de entender que existen las narrativas lúdicas. De hecho, ahí hablando de Borges, justamente Cortázar, que era un especialista en narrativas lúdicas, es decir, jugar con el lector, que el lector ponga, así, estar moviendo al lector como tú quieras y que el lector piense que él está. Es importantísimo eso, ahorita lo menciono.
Pero justamente es una idea muy bonita de decir, ok, yo confío en que mi lector tiene el nivel cognitivo, crítico y demás suficiente como para entender que esto significa tal cosa y que lo vamos a continuar acá. También eso, la narrativa lúdica, importa mucho por eso el papel activo. El lector tiene que poner mucho de su parte para complementar. Es decir, sí hay algo de capitalista en esto, claro, hay que consumir, hay que terminar la obra. Y ya después de eso no nos sirve más que para pasársela a otra persona. ¿Sí? No terminé mi helado, termínatelo tú o cosas así. Pero en este sentido, sí es cierto que los lectores a veces disfrutan mucho de esto. Y yo creo desde el mismo concepto que se gestó de Homo Ludens, del hombre que necesita esta interacción, que aprende por medio del juego, que tiene sus capacidades de interacción social por medio del juego, existe justamente esta narrativa, las disfrutamos. ¿No? Cuando seas o no experto, crítico, de pronto dices, ay, esta es una referencia a tal película, o esto es, ay, encontré tal cosa, y ese descubrimiento, ese aware, ese darse cuenta de que existe algo, eso es hermoso y le da cierto grado de felicidad. Ese es lo que se denomina la teoría de la recepción, lo diría directamente. Estoy pensando yo a interpretar esta historia. ¿Por qué? Porque me la dejan a medias, porque hay puntos de indeterminación, porque está opalescente el texto y todo eso lo voy a poner yo para completar. Si yo, para completar esto, puedo comprar esto, puedo buscar en esta página, puedo escuchar este podcast, entonces ya se está completando, ya está entrando en este papel de juego, porque es una cacería de tesoros, es un puzzle narrativo, es algo que puedes completar por medio de ti mismo sin que el lector te lleve de la manita, como lo que planteaba Rayuela, Cortázar. Si te quieres ir de la página 1 hasta el capítulo 72, dale. Si no, te vas 1, 2, 73, 5, 7, 17, 120. Eso ya es como tú quieras. Y ya ven que hay gente que dice que se puede llegar a saltos como si no. Yo creo que no se puede. Intenté una vez y dije, mejor esta jugada no era la buena. Esta gente en eso de cartas no era buena. Sí, por otro lado, más allá de esto, que es una parte, digamos, una forma de llegar a lo que estamos tratando de averiguar qué es y cómo lo podemos identificar dentro de las obras y cómo es que existen estas obras, pues. Porque de repente seguramente es muy lector de una saga y no se da cuenta que la saga está diseñada pues, de las medias, ¿no? Sí, O sea, es decir, tienes que ir a diferentes soportes y estos soportes te permiten entender de mejor manera la obra. He escuchado, por ejemplo, que como comentabas, no es algo nuevo, con estas grabaciones de audio se utilizaban mucho para introducir a los jóvenes a la lectura del Quijote, porque es una obra muy amplia, entonces primero les dejaban que escucharan el audiolibro y después fueran ahora sí a la lectura, después por ahí sacaron, recuerdo ahí me tocó todavía que nos llevaron VHS para ponernos con animación, entonces entendías de mejor forma. Entonces, creo que tiene mucho sentido y bueno, estas nuevas formas de recepción de los cognitivas, ¿no? Quizás algunos son más receptivos visualmente, quizás más receptivos visualmente. Bueno, son formas, ¿no?, de entender. Una charla muy interesante. A todos los que nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook, pueden dejarle preguntas, comentarios, saludos a nuestro invitado a través del chat en vivo para que pues poder interactuar también con nuestro público a propósito de la participación activa que vamos a retomar a través de Grito un poquito más adelante. A mí se me ocurría una cosa cuando hablábamos del capitalismo y bueno, ya nos platicará si estoy aceptado en mi apreciación o no, porque a lo mejor, pues bueno, una opción pues sale en las plataformas, pero luego que el capitalismo ve la oportunidad, ¿no? O sea, el fenómeno literario, cultural, pues sale, se empieza
digamos, organizar, hacer un libro de corrido, mucha gente lo busca y tal vez ese es el nicho de oportunidad que ve el capitalismo, ¿no? Y de aquí soy y lo exploto. Y a propósito también de esto de los soportes y cómo se van diversificando en distintas plataformas, yo me preguntaba cómo es que el autor original o quien inicia el primer soporte, el primer relato, se piensa como para que sea posible diversificarlo en distintas plataformas o son ya otras personas las que jalan esos pequeños atisbos de, mira, puede desarrollarse por aquí o puede desarrollarse por acá y explotar, por ejemplo, biografía. De repente uno ve, por ejemplo, una obra, pero no hay nada más allá de datos biográficos y de repente salen biografías de, mira, que no te imaginabas quién, la biografía del personaje fulano de tal. Y yo decía, bueno, pero yo nunca leí eso en la obra original. ¿Cómo es este proceso de configuración de un proyecto transmedia? Es decir, surge o se da la transmedialicidad. Mediación. Transmediación, gracias. Sí. Porque el autor original lo piensas como para ser transmedia o viene como algo posterior y por agentes distintos del autor original. Yo diría que pueden ser ambas. Ahorita que mencionaste las biografías, pensemos, Juan Gabriel, Luis Miguel, las series que salieron ahí, vistísimas en las plataformas de streaming y todo lo demás, claro, porque están dando algo nuevo, ¿no? Algo interesante. Pero también lo pienso, depende mucho del autor, porque de pronto a mí me dicen yo como autor y que tengo un proyecto transmediático y también metaficcional al mismo tiempo, que son cosas diferentes, pero por ahí. Yo lo pensé y dije, esto no me basta en un libro. Esto puede, si voy a jugar con el lector, si voy a estar tratando de que él participe de forma activa en algo, les pongo tal cual el ejemplo de este libro que se llama Misterios de la UNO Escrito, pero Misterios de la UNO Escrito, este fue mención honorífica hace 2 años en el certamen literario Laura Méndez de Cuenca. Y todos los artículos están como si fuera, todos los cuentos están como si fueran artículos y hasta que al fin. Pero yo te lo estoy vendiendo como una falsa enciclopedia. Bueno, pero entiendo que esta ¿verdad? Yo lo estoy ofreciendo como si fuera una falsa enciclopedia. Y dije, es que me gusta mucho lo que hice, pero entonces, ¿cómo es que este libro surge? Y dije, pues todo esto lo estoy desarrollando en un falso 2000, año 2000. Dije, ¿qué tal si hay alguien que está haciendo un programa de radio que se recupera por cassette y se retransmite? Y se me ocurrió hacerlo podcast. Y luego se me ocurre decir, oye, pero ya mencioné un personaje, entonces podemos hacer que es un folletito, así que se va desdoblando como si fuera una... Y este es otro medio. Y dije, vamos haciéndolo armando más y más. Y dije, mira, ya, hasta aquí me quedé. No puedo hacer tanto. O sea, no me quiero explayar tanto, no tengo tanta cabeza para eso. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tuviera un agente literario, hiciera esto y el agente o la agente literario me dijera, creo que este libro podría sacar esto? Claro, depende mucho de la persona, pero la necesidad de tener una mente inquieta es necesaria para poder entrar al mundo de lo transmediático. ¿Por qué? Porque necesitas completar, necesitas encontrar los puntos donde esta pieza encaje. Aunque sea muy a fuerzas, como un muy mal rompecabezas, a veces puede encajar aquí y dices, oye, pero te queda un bordecito. Pues eso se puede completar con otro. Y lo podemos pensar eso, tal vez no en 2D, así, no en rompecabezas, sino en algo más multidimensional, etcétera. Porque hay muchos puntos donde se puede trascender. Un poquito de matemáticas así, tal cual, de volúmenes, ¿no? Hay muchas líneas que pueden interceptar en el mismo punto, etcétera. Hay muchas cosas que pueden estar ahí, solamente falta que alguien con los ojos suficientemente atentos, con una mirada más aguzada, tenga esa idea. Yo diría, las editoriales lo hacen, porque las editoriales ofrecen páginas de internet, ofrecen el Facebook, el Twitter, bueno, ahora el Instagram de los personajes.
y dice, es que te estoy vendiendo esto, o escucha el audio que pusieron en tal lugar. Eso no están haciendo de capitalista, pero hay gente que trata de sacarle, digo, que subir cosas a YouTube a lo mejor no le va a generar, no le va a cobrar nada en teoría, ¿verdad? La persona que lo consume, pero pues en este caso y hay maneras de ver cómo ofrecer algo extra, ofrecer algo interesante. Y con esto que nos acaba de decir me queda más claro qué significa propiamente esto de transmedia respecto de adaptación. Pensaba, por ejemplo, yo soy fan de La leyenda de la y salió primero en cómics, luego se adapta a unos animados, pero luego se adapta a un live action. Ay, no, que no vamos a hablar de eso. Con sus acertijos, pero es una adaptación, o sea, sí que más o menos. Pero esto que nos acaba de decir nos abre la pista como para entender distintos desarrollos a partir de puntos nodales, pero que no siguen necesariamente la misma historia. Y eso me tal vez tres preguntitas que voy a plantear antes de darle la palabra a Alejandro. Saludamos con gusto a Adán García Rodríguez. Nos dice saludos para nuestro invitado. Manda saludos. Muchas gracias a Adán García Rodríguez. Es un radio escuchar ya activo de nuestro programa. Vamos a también para él y para sus compañeros hermanos de comunidad. Alejandro. Bueno, para quienes conocen más interesados, estamos hablando con Omega Lindo, estamos hablando sobre el papel activo del lector en proyectos transmedia y metaficcionales. Ahora vamos a la cuestión de las metaficciones, porque va bastante hilado precisamente porque las metaficciones permiten ampliar las narrativas y nos permiten de alguna forma identificarnos más desde una visión y desde un medio que con otro, ¿no? Claro, son esas cuestiones que de repente son muy ricas. ¿Y cómo podríamos explicar esta cuestión de las metaficciones aunado a los medios? Metaficción, muy sencillo, es cuando a lo mejor la frase se entenderá, cuando se rompe la cuarta pared. Explico para las personas que no ubiquen este concepto. En el teatro existe la parte de atrás, donde está el telón, y las entradas de las pieles, por donde entran los actores y salen los actores. En teoría hay una cuarta pared, que es la pantalla en este caso, que es lo que separa aquí arribita de los actores desde que el público que está viendo está. Y entonces, ¿qué pasaría si de pronto un personaje sale de atraviesa esa línea prohibida, o si aquí una mano, voy al estilo de la película de Naro, sale de la pantalla? Eso es romper la cuarta pared. ¿Qué significa? Que esa ficción que ya no se establecieron se está rompiendo o se está trascendiendo, está yendo más allá. El meta significa eso, ¿no? Es ir más allá. Que en este caso, la metaficción está yendo más allá de la ficción. Les doy un ejemplo que todos conocemos, de la gente de 25 años para arriba, la historia sin fin. En esa, llámese película, llámese libro, ¿qué pasa? El niño, Baltasar Bats, está leyendo una historia llamada La historia sin fin, igual que la película o el libro, donde él es personaje de una historia. El libro dice, Baltasar Bats mira su nombre y voltea a ver, o sea, de pronto dices, a ver, entonces falta que más adelante esté yo en el conductor. En la película pasa lo mismo. Que Bastián leyenda el libro y dice, no, no puede ser, yo no soy, y continúa el libro. Sí, sí puede ser, le dice la princesa. Ok, una versión un poquito más de 25 para abajo, Dora la exploradora. Dora la exploradora voltea la pantalla y dice, ¿has visto a Sol? Y todos los niños le responden, alguien ya programó eso, ya escribió, y ya se sabe que Dora la exploradora no te está escuchando, pero te está dando una sensación de escuchar. Como hacemos eso en la literatura, en el cine, en el cómic, en muchas cosas, pues haciendo que el lector tenga este quiebre y diga, ¿seré yo? O que de pronto esté leyendo la obra y diga, ¿qué dijo? ¿Es el mismo nombre del escritor? Sí,
O así que de pronto que el escritor salga, porque le interesa eso, ¿no? Porque si no es un cuento donde Borges encuentra otro Borges en un sueño, es un libro escrito por Borges y hablan de otro Borges. ¿Qué está pasando ahí? En la ficción. ¿Dónde más? Que de pronto está esta obra de Pirandello, ¿no? 6 personajes en busca de autor. Y es una obra de teatro donde 6 personajes están buscando su autor. Personajes de teatro y una obra de teatro así. ¿Cómo? Y está rarísima esa idea. Eso es la metaficción. Y claramente la metaficción, con este punto de identificación, con este punto de quiebre, nos puede hacer decir, oye, entonces hay que buscar esto acá. ¿Qué tal si se los pongo así la idea quien la quiere escribir, a la quien la quiere usar? Está un personaje y está escribiendo en su blog, pero nunca se sabe y se termina muriendo el personaje, pero por lo que escribió en el blog y nunca se dice en la novela, pero ¿qué tal si tú como escritor te pones a meter esa página? Y puedes ahí poner de forma cuántas visitas tienes y con eso también sabes cuántas personas inquietas terminaron buscando eso. Esos son detallitos que al final de cuentas suceden en muchos lados, ¿no? Ahí tenemos la historia de que tienen que bloquear números de teléfono porque pusieron uno en una película y toda la gente llamaba. O sea, suele pasar. Parte de es que esos universos se van ampliando. Ahorita, de unos años para acá, ha surgido mucho esta cuestión de una obra multimedia, una película, manga o algo. Los mismos lectores, consumidores de ese producto, hacen su propia versión, ¿no? En muchos de los casos, los autores originales no le toman importancia. En algunas que son muy bien logradas, ha habido casos en los cuales el autor original reconoce y canceliza, atraviesa la obra, llega al consumidor y el consumidor alimenta de la obra. Metaficción es el día se convierte en transmedia, ¿no? Se van ampliando precisamente eso, rompiendo paredes entre el argumento de la obra y el consumidor de la obra. Que en cierto modo los intertextos, estas referencias, sí son también algo metaficcional. Qué raro que de pronto digas, como Borges lo habría hecho. A ver, ¿cómo que como Borges? O sea, tú como lector a lo mejor conoces y dices, entonces, y te saca de la ficción. Eso es la metaficción. Sí, justamente estoy pensando en que todos lo vimos en México y después Toriyama dice no es parte del mismo. O con Caballeros del Zodiaco, otra serie muy famosas aquí, los Canvas, que de pronto sí, que de pronto no, que era una saga apócrifa, que siempre sí, que siempre no. Sí, es cierto, hay muchas historias que terminan saliendo de estos zombies, doujins y todo lo demás que son productos culturales. Sí, y bueno, recordando un taller que tomé con el maestro Godofredo Olivares, que se lo saludo a la comunidad del calor. Practicamos esta cuestión y se concretó por ahí un proyectito de publicaciones de microficciones sobre obras de autores. Yo ya tenía el gusto por José Revueltas, entonces Revueltas no terminó una obra llamada Las Cenizas, fallece y queda parte de la obra completa. Y yo retomé un personaje y hice un pequeño cuentito sobre ese personaje. Otra parte de alimentar, ¿no? No reconocido, claro, por el autor, heredero, pero es parte de alimentar. Bien, pues les recordamos a todo nuestro público, pueden dejar sus preguntas, saludos, comentarios para nuestro invitado, escuchar en vivo desde que fue una Radio. Yo quisiera regresar que comentó hace unos minutos y que me hizo pensar en esta diversificación como de relatos que se van vinculando, se van atando al relato original o primario, digo así, y que va desarrollando sus propios relatos, pero puede darse el caso de que a lo mejor este otro relato
se diversifica hay un límite en este proceso al punto de que se mantenga una cierta unidad, cierta, no quiero decir coherencia, pero sí al menos que se pueda reconocer que un pequeño relato derivado se haya derivado de un primero, de tal manera que se pueda reconocer a sí mismo. O de plano llegan a ser tan distintos que estaríamos hablando ya de dos universos totalmente distintos. Hay un límite en eso de ir expandiendo. Mira, justamente este concepto de un hipotexto, un texto primario, justamente, y los textos derivados, que serán hipertexto, justamente, como menciona, es decir, ya Janet, es decir, lo que ofrezco a Janet, los plurales, y en estas relaciones paratextuales. Él nos dice que, por ejemplo, si un texto 1 puede crear un texto 2, pero después existe un texto 1 que no por culpa directa, no es culpa directa de este texto 1 que se crea en texto 2, pero que existe inspirado. O sea, puedo yo escribir una historia donde haya una persona que pierda el juicio y que esté viajando por los mundos en una nave llamada El Búho, y que realmente esa historia haya surgido del Quijote. Y dices, ok, hay una relación entre ellos, pero o puede ser directamente, puedo hacer Buena Avellaneda y la propia versión del Quijote. Que en ese caso sí, pero yo diría, ¿quién está haciendo la obra? Lo pongo desde el punto de vista con un ejemplo que todos ubicamos, Los Simpsons. Los Simpsons ya no es lo que eran cuando los veíamos nosotros, porque también no somos el público meta ya de Los Simpsons, ya no, nosotros ya no somos los que deben de ver Los Simpsons. Ya llevamos varios años de que ya no. Pero esa idea de ya no son lo mismo es porque ya no son los mismos creadores, ya no son el mismo staff que está. Entonces, como lo que preguntaba hace rato, ¿quién hace esa transmediación? ¿Quién hace esa adaptación? ¿Quién le mete más galleta a la idea? Claramente, una persona en vida no podría hacer tanto, yo creo, porque además te tiendes a repetir. Fuera de todo, eso bonito que llamamos estilo literario, que es lo que nos gusta de ciertos autores, tiene un límite. Lo hemos visto con Stephen King, con Agatha Christie, que tienen una producción así enorme, pero ya después del quinto o sexto libro dices, ya le agarrará. Ya sé quién mató a la persona, quién es Agatha Christie, ya sé qué es lo que va a hacer lo malo, qué va a pasar aquí en Stephen King, cómo lo van a resolver. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Porque el estilo se limita al... Sí, tienes una historia, por ejemplo, puede ser Star Wars, las galaxias, ya hemos visto que están sacando hasta lo que no. Y todas son parte de este universo expandido. Marvel, ni se diga, todas las cosas que ha hecho Disney, todas las cosas que hacen algunos videojuegos, eso es claramente la idea de exprimir una historia al más no poder, pero a veces se hace, ya después de tanto exprimirla, ya no le quita mucho jugo. Llámese jugo capitalista o intelectual, estético, hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? No todo puede ser eterno. También debemos de dejar descansar las obras para que la obra no siga produciendo y se pueda leer, porque imagínate cuándo vas a acabar de leer todo Marvel, cuándo acabas de leer o todo Star Wars, bueno, leer entre comillas, ¿no? Leer, consumir, ya no sé cómo sea, está muy difícil. También hay ciertas obras que necesitan su descanso o su cierre completamente. Ya luego los revivirán como han revivido Betty Fea y otras cosas, ciertas cosas, ¿no? O Betty Fea. ¿Qué las haces? Del regreso de Betty Fea, que salió hace unos 2 años, no me acuerdo. Pero sí. Ahora, hay mucha gente que se queda ocupado con el llamado clásico y quiere mantener con una cierta fidelidad a la producción. Perdón, se me ocurrió antes de la palabra Alejandro. Se me ocurrió también una pregunta que tiene que ver precisamente con el lector y a propósito del tema, el papel activo del lector.
Cualquier plataforma permite que el lector efectivamente agregue, desarrolle, participe activamente en ir expandiendo el universo perdón, un relato, o solamente ciertas plataformas que permiten que el lector común agregue, ponga cosas como para expandir este relato. Algunas. Diría que en este mundo que existe, ya estamos en redes 2.0, donde ya pasamos a redes 2.0, donde no solamente son interacción persona a persona, sino también está la emoción y todo lo demás. Es cierto que en todos lados debes de poder dejar un like, porque un like es una marca de le gustó al público. Porque si no tienes un contador de likes, si no tienes un contador de comentarios, de visitas, no estás siendo activo en redes. Pero te propongo ciertas cosas. Por ejemplo, en este universo que yo tengo de estos libritos donde se ven unas críticas por la Universidad Privada de la Cabeza Barry Hess, me ofrecieron una idea, me dijeron, ¿qué tal si haces la página de la universidad, la página web? Ahí puedes interactuar, solamente vas a ver así las clases, esto. Y esa es una narrativa, tienes que descifrar la narrativa, debes de entender qué es lo que estás viendo, pero ahí la gente no va a poder interactuar. A lo mejor le pongo ahí el marcador de visitas si es que tengo ahí la paciencia y los conocimientos para saber cómo hacer una página web, pero hay otras que sí. YouTube me han dejado comentarios. Hay muchos que me dicen, ¿esto es real? Me divirtió tanto de haber visto eso porque dije, no lo he visto. Así que hay cosas que pueden permitir y otras que no. Y claramente no cuando suelta la obra, igual que su hijo cuando va al cine o cuando ya se va de la casa, ya no eres dueño de esa obra. Ya es una obra conocida por el mundo, ya debe de ser para toda la gente y la gente puede hacer lo que quiera, te guste o no. Anne Rice está la que es un ejemplo, ¿no? De que ella con sus crónicas vampíricas dijo, no quiero que toquen mis obras, voy a registrar mis personajes, está penado. Pues lo siento, pero pues eso limita muchísimo el disfrute estético, que yo creo que también es una parte bien importante en pues, cualquier cosa, en danza, en cine, en música, uno se la sale del concierto y se la pasa talareando lo que está escuchando, y no puedes llegar a decirle, haz eso, está prohibido, porque la obra está allá, ¿viste? Hay que considerar que las obras dejan de ser nuestras cuando ya se ven, ya saben. Me hizo pensar que es exactamente dado esto de media o acción el jugador que no es la sino que es el mente, que participa en un juego, su vida depende de participar en el juego. En eso pensamos tenés una relación del lector, porque el lector no es experto, es constructor en algunas plataformas que por sí lo permiten, pero que además te permite como agregar y sentirse también hasta cierto punto autor-lector. Hay un ejemplo muy bueno de eso en Gravity Falls. Esta caricatura que terminan vendiendo libros, pero que había realmente un código oculto para que los lectores del libro encontraran una pieza que estaba escondida en algún lugar de Oklahoma o algo así, y que el primero que le encontraron iba a encontrar tanto dinero y demás. Y está ahí, o sea, tienes que de verdad meterte porque algo del libro está en nuestro mundo. ¿Cómo? Se supone que esto es ficción, aquí debe de quedarse en la ficción. Esa es una muy buena manera de también. Recuerdo que me contaste otra cosa. ¿Me te recuerdas? Bueno, a través del chat en vivo, Keila Carrasco, una escucha asidua también, dice gran programa, saludos a todos y felicidades al expositor. Muchas gracias, Keila Carrasco. Y también ella misma plantea una serie de preguntas. Una pregunta dice, una pregunta rápida. ¿El arte tiene como propósito el goce estético o no necesariamente experiencia estética se traduce en algo placentero? No,
no es placentero. Tal vez creo que sí dijimos estético, pero sí es cierto. El arte debe de generar algo. Si no genera algo, yo no lo consideraría arte. También muy debatible, ¿no? Porque todas las comunidades son debatibles. Pero si no te genera algo, no funciona. Pienso en, puede ser un cuento como el de la niña de la cerilla, de que pues, al final de cuentas el último cerillo y acaba congelada ahí en plena Navidad sin poder estar ahí. Y dices, pobrecita niña de las cerillas, puede ser la gallina degollada, puede ser incluso las obras de María Fernanda Ampuero o de Liliana Blum, que son o Mariana Enríquez, que te mueven entre al asco, al coraje, que de pronto si tienes alguna relación con, por ejemplo, con alguna mujer, dices cómo es posible que esté haciendo esto, tratas como de cambiar la perspectiva, te das cuenta de ideas feministas que están ahí, dices, ahora entiendo ciertas cosas. O sea, hay cosas que no necesariamente tienen que ser, ay, qué bonito. Si lleva la reflexión, creo que esta es arte. Y la reflexión está también junto pegada con las emociones, con todo lo bueno y todo lo malo. Lo que no se valdría es que queden son diferentes. Es decir, lo hagas tú, te genera reflexión, te genera incluso hasta, pues, algo, pero no tienes que dar un Exactamente, a lo mejor te divierten un ratito y que te entretengas, pero pues en ese tiempo si ya no pasa y no te recuerdas con gusto ese entretenimiento, no, yo creo que solamente es pues, algo pasajero. Alejandro. Sí, y además, bueno, esta parte del lector activo, recordar que como en ningún otro tiempo, la charla, digamos, entre comillas, entre el lector y el libro se ha rompido en otro momento, porque cuando tenemos al autor vivo, la interacción entre el autor y el lector de la obra también termina por alimentarse, ¿no? Hay muchos blogs, hay muchas estas cuestiones del Facebook personal de un artista en el cual interactúa con un lector, de repente le pregunta, oye, este personaje se murió, en algún momento hasta revivir, o en algún momento este personaje tuvo hijos, ¿qué pasó con este personaje? Creo que hay un muro evidente que ya no existe. Pues. Hay un muro que desapareció entre el lector y el autor de una obra, que eso me parece muy interesante. Yo no hace mucho tiempo recuerdo que al profesor dijo, ustedes no hablan con el libro, está allí, se les tiene que analizarlo, etcétera, pero quizás con el autor vivo de esa obra, evidentemente te alimenta también, hay un proceso de metaficción porque te alimentas también de lo que el autor dejó de plasmar personalmente en una interacción, o incluso en una charla, ¿no? Cuando vas y compras un libro, ahora que un par de semanas se inaugura la FIL, vas y le preguntas algo ahí en corto, ¿no? Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué este personaje lo mataste? O sea, es algo muy interesante con esta cuestión del lector activo, ¿no? Porque creo que en otros soportes, como por ejemplo el cine, quizás las producciones multimedias en general, las series, por ejemplo, sí hay algo de pasividad en el espectador. O sea, hay una pasividad en el sentido en que de repente es tan fácil, tan accesible verlo, estoy sentado, no escribir nada sobre eso. Es decir, hay una pasividad, pero me parece que hoy el papel de lector activo es muy importante por estas cuestiones. Diría rápido, Bandersnatch de Black Mirror es una película interactiva y tú decides qué hacer. Hay muchas películas interactivas ya en plataformas o pensaba justamente, y habías mencionado otra cosa que iba a decir, pero, ideal, para que quiera tomar, sí, siento, yo voy a hablar contigo, pero deja tú que las inteligencias artificiales sean suficientemente desarrolladas que de verdad que puedas tratar cosas. Y eso es algo que todavía no hemos visto, pero que puede estar ahí en la ficción expectativa, ¿verdad? Perdón. ¿Qué algo así? Si tienes estricto con el texto, no conviene luego poner el texto mismo
el mismo texto y te genera una serie de cosas distintas. Pero, bien, me hizo pensar también que cuando empezaron a salir los primeros DVDs de Matrix, las versiones originales, había incluso segmentos en los que se detenían para enseñar y píldora azul o píldora roja. Tú eliges, hay pequeñas escenas. Dice Susana Jacqueline Vázquez, excelente charla. Pues le mandamos un saludo también a nuestra radio Ciberescucha. Y Keila Carrasco responde, dice, sí, yo también coincido que el arte y en este caso la literatura deben conmocionarnos. Finalmente, por eso muchas veces es un refugio tan humano el arte y sus diversas manifestaciones. Mil gracias. Pues ahí está el comentario de Keila, le agradecemos mucho que nos esté escuchando. Es así el programa. De hecho, la hemos tenido también platicando con nosotros. Es estudiante de la licenciatura en filosofía. Visitó alguna vez, esperemos que en el futuro también vuelva a visitar. Alejandro. Pues bueno, una charla muy interesante y pues bueno, cada viernes se nos termina el tiempo y se quedan muchas cosas en el tintero, pero para dar un espacio a nuestro invitado, a un Galindo, que es autor de algunas obras, ¿dónde podemos encontrar algunas de sus obras? Donde aquí tienes un blog, si no mal entiendo, y 2 programas de radio o de diversión. ¿Nos podrías dar la información para que escuchas, pues puedan escuchar a esta cuestión de los medios que a muchos seguramente no les sonará, a otros les sonará más, pero ahí están, para que tengan canales. Muchas gracias. Pues justamente estoy como Ome Galindo, ahí bueno, aquí está el nombre de la descripción del líder, Ome Galindo, estoy en las plataformas, en cada una, siendo muy mediático, subo una cosa diferente, es una personalidad diferente, en TikTok soy yo caminando y reflexiones y cosas. Tengo, por ejemplo, las conferencias que doy y todo lo demás de forma académica, están en YouTube, si lo buscan, como mencionaron, soy fundador de la Asociación de Literaturas Especializadas AC, que nos dedicamos justamente a áreas muy especializadas de la literatura que no se estudian tanto y en esa divulgación. Este sábado toca la última sesión del seminario virtual de ciencia ficción. Vamos a hablar del biopunk, el biopunk. Ahí, por si les interesa. Mis libros justamente los pueden encontrar si son de aquí de Guadalajara o en México, tienen el envío ahí, la facilidad, los manejan la librería Carlos Fuentes, justamente. O si están en Guadalajara y me quieren contactar a mí, directamente nos vemos en ningún lado y yo les entrego el libro. Tengo, pues, justamente el de Misterios de la UNAM escrito que les mencionaba. Está otro que se llama Mitos, que es de minificciones, justamente. Este libro que les decía que es como un desplegable que se va. Es una guía de un museo que no existe y te dicen todas las piezas que hay en ese museo. Justamente estuvo en una campaña de Kickstarter, que de hecho gracias a Susana se logró también, ahí fue de las que colaboraron, muchas gracias. Y tengo otro librito, el de Ética, que también está ahí, el de L, es una novela lírica que está a punto de salir por parte de GDL, que tengo la fortuna de ser uno de los 12 tapatíos seleccionados para presentar literariamente en nuestro municipio, justamente en esta biblioteca libre, todos. Y pues ahí tengo un par de proyectos, uno se llama Escucho Borroso, es nuevo, La Noche, de letras y bibliotecas, pues si necesitan, de hecho toda la información está en redes, ahí está Ome Galindo escritor, en las redes. Y pues sí, de lo que siempre termino diciéndole a la gente, que si tienen algún interés de conocer más de esto, si quisieran saber un poco más de literatura, de algo y lo demás, yo considero, creo que no estudiamos para conservar el conocimiento y guardárselo en su torre de refil. Creo que los que tenemos estudios universitarios, que nos especializamos en algo, debemos de dar a conocer esto
Ya no digo por ser del stream del CONACYT, no digo porque por mera cualidad humana necesitamos divulgar. Si tienes alguna duda y me quieres mandar un mensajito privado, por favor, mándame, te ayudo, te explico alguna situación en la mía de posibilidad, ¿verdad? No puedo leer una novela de 700 páginas, pero sí podemos platicar en algún momento, porque pues aprovecha que tengo conocimiento que dar y que no soy de esas personas que que lo guarda para ellos y sus ponencias en la universidad ahí en el extranjero. Y es precisamente la razón de cosas, por ejemplo, como estudio humanitario, que es precisamente para la investigación, para sacarte de academia, para ver otros aspectos también de la producción, tanto la creación artística, como incluso la producción académica. Porque incluso hay profesores que tenemos ciertos temas de los que queremos hablar, pero a veces el semestre no nos han visto para que se nos en la clase. O a lo mejor muchos queremos decir en la clase, pero en estos espacios se han salido muchos temas interesantes. Y hemos tenido también creadores de arte, hemos tenido estas plásticos interesantes. Por cierto, perdón, invitamos a quienes nos escuchen en cualquiera de los canales y tengan alguna producción artística, sobre todo porque en el ámbito más bien académico y de repente nos cuesta tener invitados de creación artística. Digamos, si tienen algún amigo o algo que tenga algún proyecto de arte, pues, bueno, háblenle de nosotros y que se contacte en las redes del canal. Y bueno, pues agendamos y les damos un espacio, porque este espacio es precisamente también para eso, para la divulgación de las artes. Finalmente, si alguien quisiera adentrarse un poco en el desarrollo, tal vez no solamente en la creación de este tipo de proyectos, sino que quisiera saber quiénes investigan, quiénes han escrito sobre este tipo de proyectos transmedia, qué los caracteriza, por ejemplo, etcétera. ¿Alguna recomendación bibliográfica o incluso alguna publicación que pueda compartirnos? Sí, va a sonar muy ególatra, pero mi tesis fue seleccionada como de las 6 que publicó el Yush hace unos 2 años. Justamente la pueden encontrar, que se llama Topología de la Metaficción. Si no, le ponen ahí colección graduados Yush y está ahí. Si no, en mis páginas me la pueden pedir. Al cabo ya es de distribución gratuita, así que no estoy infringiendo ninguna regla. Te puedo transmitir directamente el PDF. O si no, está Lauro Zavala, que también es un experto aquí a nivel México sobre esto. Y pues hay de hecho bastante información también en pues ahora sí que en repositorios académicos sobre lo transmedia en ciertas áreas. Lo difícil es que todavía no se ha llegado a un consenso muy bien, porque digamos, lo que era transmedia hace unos años, gracias a la inteligencia artificial, ya se está resignificando un montón. Así que estamos ahorita todavía pasando y pasando. Bien, pues ahí está. Agradecemos mucho la visita de Omega Kilo, de ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio en su casa, cuando quiera venir a platicar de otros temas, venir a presentar alguno de sus libros, cuando carga será bienvenido para presentarlo aquí. Y pues a todas las personas que le dieron like, que compartieron el video, a quienes dejaron sus preguntas y comentarios a través del chat en vivo, les agradecemos mucho el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Buenas tardes a todos. Y